Annyeong, hola a todos, bienvenidos de nuevo a vuestro profesor coreano. Muy buenas chicos, espero que hayáis tenido una buena semana. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la comprensión auditiva, la de entender y comprender lo que nos está diciendo alguien cuando nos habla en coreano. Muchos me preguntáis, oye Fred, después de haber estudiado mucho y haber estudiado gramática, haber practicado las frases que me dices y aprendiendo vocabulario nuevo, muchas veces no entiendo nada de lo que me dicen, o cuando veo una serie o una película en coreano no entiendo realmente una palabra. ¿Por qué? ¿Por qué me cuesta tanto entender el coreano? Y respecto a esa pregunta hay muchas posibles respuestas, porque dependerá un poco del nivel al que estáis hablando, a qué os referís exactamente con entender coreano, porque para alguien que se inicia puede significar una cosa y para alguien que tiene un nivel intermedio o muy avanzado puede significar otra cosa. Voy a empezar por lo más básico, para aquellos que os cuesta entender de primeras. Y vamos a tocar diferentes puntos que yo creo que son los más importantes a la hora de entender coreano. El primer punto, y el más básico de todos, obviamente, es el de aprender el alfabeto coreano. Cuando digo aprender el alfabeto coreano, que por cierto lo tenéis aquí para los que necesitéis repasarlo, no me refiero solo a aprender a escribirlo, a aprender su pronunciación, sino también a entenderlo cuando alguien me lo dice. Cuando alguien me dice una palabra o una frase en coreano, yo debería ser capaz de saber más o menos cómo se escribe esa palabra en coreano. Así que no es solo yo ser capaz de leerla y pronunciarla, sino ser capaz de entenderla cuando alguien la dice. Por eso me refiero a que es necesario tener un gran dominio del alfabeto. No solo yo capaz de reconocerlo visualmente, sino ser capaz de captar las letras cuando las escucho. Por lo que conocer el alfabeto requiere muchos niveles e ir mejorando y aumentando el dominio de las letras coreanas. Ocurre lo mismo con las reglas del patchin. A los principiantes siempre se les suele decir que las letras coreanas tienen una pronunciación constante, lo cual es una verdad a medias, porque según la situación de las letras dentro de la sílaba, su pronunciación puede cambiar. Y es lo que ocurre cuando van como patchin o al final de la sílaba. Llegará un momento en el que tenemos que aprendernos esas reglas para así poder ser capaces de reconocerlas cuando las escuchamos también. Así que a eso me refiero con lo de aprendernos el alfabeto bien, la pronunciación de cada letra y ser capaz de reconocerlas y aprendernos las reglas de pronunciación del patchin. Aquí un punto más importante, cuando empezamos tenemos la tendencia a apoyarnos en la romanización, que es a cómo sonaría en español. Y esa puede ser el origen también de muchas confusiones a la hora de mejorar nuestra pronunciación y nuestra comprensión auditiva. Porque si nos apoyamos demasiado en la romanización, es decir, a cómo suena una palabra en coreano escrita con letras españolas, primero, la pronunciación no es exacta, es una aproximación solo. Y segundo, si nos acostumbramos demasiado a ella, al final nos va a costar leer coreano y entender cómo es el sonido auténtico de las letras coreanas. Por eso siempre digo que hagáis más caso a vuestro oído e intentéis reproducir ese sonido, más que buscar una equivalencia con letras españolas. Ahora, ¿cuál sería la solución para mejorar esto? ¿Cuál es el mejor ejercicio para mejorar la capacidad de entender algo y reproducirlo y saber cómo se escribe? Pues son los ejercicios que hacíamos desde pequeños, que son los dictados. Es decir, que alguien nos lea una frase o una palabra en coreano y nosotros seamos capaces de escribirla o más o menos ver con qué letras se escribiría en coreano esa palabra. Para ello, el pequeño truco que os quiero decir es el de buscad en YouTube 받아쓰기 연습, que significa práctica de dictados, y ahí hay varios vídeos de coreanos hechos para los niños, en el que se puede practicar dictados de coreano básico. Así que sería un poco volver a ser niños, volver a hacer esos ejercicios, a empezar un idioma de cero y hacer ese tipo de ejercicios para mejorar nuestra capacidad de entender palabras en coreano. Es un ejercicio que recomiendo mucho. 받아쓰기 연습. Buscadlo así en YouTube mismamente o en otras fuentes y veréis cómo hay ejercicios de gente que lo está haciendo para niños coreanos. El segundo motivo que puede ser el origen de los problemas para entender coreano es la velocidad con la que suelen hablar en los medios, en las series,
y los coreanos nativos en general cuando hablan? Pues como en todos los idiomas, los nativos suelen hablar bastante rápido cuando hablan entre ellos. Pues en el coreano también ocurre lo mismo. Entonces es más difícil captar esas palabras para alguien que se está iniciando. Obviamente no podemos empezar desde 100 de primeras, sino que deberemos ir poco a poco mejorando y nosotros mismamente aumentando esa velocidad. Esto se consigue con práctica. Con cualquier palabra o frase que aprendáis de nuevo, al principio iremos sílaba a sílaba. Por ejemplo, cuando decimos hola en coreano, 안녕하세요. 5 sílabas, pues al principio vamos muy lentamente sílaba a sílaba. 안녕하세요. Luego un poco más rápido, vamos practicando. 안녕하세요. 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 Y al final llegaremos al momento en el que lo digamos muy rápido y los coreanos lo dicen como muy de pasada y no se nota, no recargando en cada sílaba, sino muy rápido, en plan 안녕하세요. 안녕하세요. Y así con todas las palabras. Necesitamos practicar la velocidad, porque así acostumbraremos tanto como nuestra boca a pronunciar rápido y también a nuestro oído cuando lo escuchemos rápido. Una vez aprendido el alfabeto y las reglas de pronunciación bien, teniendo un gran dominio ahí, lo siguiente es aumentar nuestra velocidad, para así también captarlo cuando lo escuchemos a esas grandes velocidades. Para eso el ejercicio es muy fácil, depende de qué os sea más sencillo. Es simplemente cada vez que aprendéis una palabra nueva, aprendáis despacito, pero cuando la vayáis repasando, id aumentando poco a poco la velocidad. Y también apoyaros obviamente en ejemplos auditivos, en vídeos o en diferentes fuentes donde podéis escuchar cómo lo dicen los nativos. Y por último, el tercer motivo, la tercera fuente de por qué tenemos problemas a la hora de entender coreano. Es uno de los motivos más simples, que es el tema del vocabulario. El de conocer más vocabulario, simplemente porque hemos escuchado palabras que no conocemos. En este caso no existe una receta mágica que nos haga entenderla, simplemente hay que aprender esa palabra. Pero sí que quiero daros un consejo a la hora de aprender vocabulario nuevo, que es el de no solo aprender la palabra por separado. Muchas veces tenemos la tendencia de aprender una lista de palabras, que eso está muy bien, aprender las palabras, cómo se pronuncian, repetirlas, pero el siguiente paso importante es ser capaces de reconocerlas dentro de frases. Por lo que mi consejo es, siempre que aprendamos palabras nuevas, aparte de ir pronunciándolas cada vez más rápido, como he dicho anteriormente, es la de utilizarlas dentro de frases. Siempre hacer frases con esas palabras nuevas. De ese modo podremos ver cómo suenan dentro de la frase, que a veces es diferente. Y eso nos va a ayudar mucho a la hora de identificarlas después cuando se utilicen. Así que tenerlo siempre en cuenta. Cuando aprendáis vocabulario nuevo, no solo practicarla por separado, sino dentro de una frase entera. Pues estos serían los 3 motivos básicos por los que normalmente suele costar más entender coreano, pero mejorando estos puntos y practicándolos y haciendo ejercicios es algo que sin duda se puede mejorar. Y lo positivo de esto es que los resultados se ven bastante rápido. Una vez que vayáis practicando, cada vez más iréis reconociendo nuevas palabras y eso siempre es una gran motivación para continuar estudiando, aprendiendo y practicando y perfeccionando nuestro coreano. Bueno chicos, pues esto era lo que quería comentaros hoy, daros unos consejos sobre cómo poder mejorar vuestra comprensión auditiva. No os desaniméis aunque cualquiera de estos pasos os cueste un poco más o tardéis un poco más en conseguir un gran dominio en ellos. Es cuestión de tiempo, de insistir y os puedo asegurar que conozco muchos casos de gente que al principio les costaba y al final han conseguido perfectamente entender coreano a gran nivel. Bueno chicos, esto es todo. Si tenéis cualquier duda, dejádmelo en los comentarios. Que paséis una muy buena tarde. Nos vemos en el siguiente vídeo con más. ¡Annyeong!